Piensa por un momento que te acercas a un grupo de personas, luego lo atraviesas y te encuentras frente a una gran hoguera en la que hay un hombre muriendo lenta y dolorosamente por calcinantes llamas. Sin dudas, es una imagen grotesca e impactante para cualquier ser humano. Sin embargo, de esto es de lo que generalmente se habla cuando alguien pregunta por María Tudor, la famosa Bloody Mary, cuyo reinado de solo 5 años fue suficiente para que su nombre tenga un lugar oscuro en las páginas de la historia. Aunque es verdad que durante su soberanía murieron en la hoguera alrededor de 300 personas acusadas de herejía, no es menos cierto que la monarca dejó un legado que se extiende más allá de la muerte y las persecuciones. Parece que muchos historiadores solo se han centrado en los aspectos negativos, sin comparar su crueldad con la de sus propios familiares. Por eso, en este video, te invitamos a conocer de cerca la historia de la primera reina en gobernar Inglaterra por derecho propio. Te invitamos a revivir los 5 años de poder de María y, la Reina Sangrienta. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Infancia y la decepción de Enrique VIII. Un nacimiento decepcionante y la sobrevivencia. El nacimiento de María Tudor, ocurrido el 18 de febrero de 1516, fue una dolorosa decepción para su madre, Catalina de Aragón, y no menos frustrante para su padre, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quien esperaba desesperadamente un hijo varón al que pudiera sucederle en el trono. Sin duda, fue un comienzo de vida desafortunado para la pequeña recién nacida. María Tudor no fue el primer embarazo de Catalina. La reina ya había sufrido un aborto en 1510 y en 1511 dio a luz a un varón que, desgraciadamente, murió 52 días después del parto. A diferencia de sus hermanos que murieron prematuramente, María Tudor sí pudo sobrevivir a la infancia. Su educación estuvo a cargo de un maestro de inglés con instrucciones escritas del humanista español Juan Luis Vives. La joven demostró tener talento, se destacó en latín, aprendió español, francés y griego. Al igual que su padre, aprendió rápidamente música y se convirtió en una experta ante el ojo público. Degradación por la crisis de la sucesión. María creció como una princesa consentida, al menos hasta su adolescencia. Su padre, Enrique VIII, se enamoró de Ana Bolena y quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón. El Papa Clemente VII se negó a conceder la anulación, por lo que un furioso y frustrado Enrique VIII se declaró exento de la autoridad papal. Esto significó su ruptura con la Iglesia Católica, al sostener que el rey de Inglaterra debía ser el único jefe de su Iglesia. Consecuencias para María: su estatus fue degradado de princesa a dama. Fue declarada ilegítima y separada de su madre. La joven María se negó a reconocer la validez del divorcio de sus padres y mucho menos el nuevo estatuto de su progenitor como jefe de la Iglesia de Inglaterra. Estos engorrosos asuntos le provocaron jaquecas y una depresión que la acompañaría el resto de su vida. 2. Génesis de un conflicto real y el ascenso al trono. Apartada por Ana Bolena y el nacimiento de Isabel. En secreto, Enrique VIII se casó finalmente con Ana Bolena en enero de 1533, y del fruto de esa unión nació una niña a la que llamaron Isabel, la futura Isabel I. La joven María quedó apartada de su propio hogar y fue obligada a vivir con su media hermana menor como su dama de compañía, una estrategia malvada por parte de la nueva reina para alejarla del afecto del rey. 3 años después, en 1536, su madre, Catalina de Aragón, muere. Ese mismo año, Enrique VIII, que ya había expresado su rechazo a Ana Bolena por tampoco haberle dado un hijo varón, la abandona y la manda a arrestar bajo acusaciones de adulterio y traición. Ana Bolena permaneció 17 días en prisión antes de morir decapitada. Enrique VIII, con 41 años, seguía buscando desesperadamente su hijo varón, al que finalmente le dio su tercera esposa, Jane Seymour. El niño fue llamado Eduardo. Arrebato de la corona y el golpe de María Tudor. Con la muerte de Enrique VIII en enero de 1547, el pequeño niño de escasos 9 años se convertiría en rey, reinando como Eduardo V, el primer gobernante inglés protestante. María Tudor había logrado sobrevivir a su padre y a otras 3 madrastras, solo para presenciar la coronación de su medio hermano menor. Después de todo,
Ella era hija de un matrimonio declarado nulo y las leyes de la época daban preferencia a los varones sobre las mujeres en cuanto a sucesiones. Eduardo V solo duraría 6 años en el trono. Antes de morir en 1553, a la edad de 16 años, alteró la voluntad de su padre, dejando como heredera legítima del trono inglés a su prima, Lady Jane Grey, excluyendo a sus medias hermanas María e Isabel de la sucesión. Aunque María pudo haberse refugiado en Europa, prefirió quedarse en Inglaterra para pelear por lo que, por derecho, le correspondía, el trono. Sin haber precedentes de su próximo movimiento, la mayor de los Tudor planeó una estrategia para alcanzar la corona por sus propios medios. Imprimió proclamas desafiantes. Reunió una fuerza militar en sus propiedades de Norfolk. Logró el apoyo de los nobles de toda Inglaterra. Su golpe terminó con el derrocamiento de su prima, Lady Jane Grey, tan solo 9 días después de ser coronada. Eludiendo a los ejércitos de sus enemigos, María Tudor marchó triunfal hacia Londres como reina. Así fue como en octubre de 1553 comenzaba el reinado de María y la restauración de la fe católica en Inglaterra de la manera más feroz conocida hasta ahora. 3. El reinado sangriento, 1553 a 1558. Los primeros desafíos y prioridades. Los primeros años de la nueva monarca frente al país no fueron fáciles. María debió superar numerosos problemas asociados con su nuevo estatus, uno que la colocaba como la primera reina inglesa en usar la corona por derecho propio en vez de ser la esposa de un rey. Al asumir las riendas de Inglaterra e Irlanda, restableció rápidamente el matrimonio de sus padres y ejecutó al duque de Northumberland por su papel en el asunto de Lady Jane Grey. A medida que avanzaba su reinado, su deseo de restaurar el catolicismo inglés fue cada vez más ferviente. Hizo de la religión su prioridad, impulsando reformas y restricciones orientadas a restablecer el predominio de la Iglesia católica. Una determinación que terminaría siendo fatal para centenares de protestantes y le haría ganar su infame reputación como la reina sangrienta. El matrimonio con Felipe de España. Además de sus reformas religiosas, María I de Inglaterra también sentó las bases para otras iniciativas, como la rectificación financiera y la exploración y expansión naval, que serían continuadas por su hermana y sucesora, Isabel I. En 1554, la reina hizo público su deseo de contraer matrimonio con el príncipe Felipe de España, hijo de Carlos V. Un anuncio que no sentó bien entre los protestantes, que ahora temían una potencial pérdida de las reformas de Enrique VIII y vislumbraban a un rey español con una eventual muerte de la reina. María Tudor persuadió al Parlamento para que admitiera a Felipe, no sin antes consentir que dejaría a su esposa todo el control del reino y que mantendría el trono en manos inglesas, incluso si la unión no dejara herederos. Pese a la sensacional boda celebrada en julio de 1554 y a que la celebración se extendió hasta por 9 días de júbilo, su matrimonio con Felipe fue problemático. Numerosos e infructuosos intentos por tener un hijo varón. Obsesionada por un primogénito, la reina creyó estar embarazada hasta 2 veces, teniendo todos los síntomas pertinentes, pero tras largas esperas solo obtuvo dolorosas desilusiones. Su esposo, Felipe, la encontraba cada vez menos atractiva y pasaba mucho tiempo apartado de ella en Europa. Los mártires protestantes y la hoguera. La reina pasó de unos intentos medidos de restaurar la Iglesia católica a una agresiva persecución de protestantes. En 1555, María I puso en vigencia nuevamente las leyes inglesas de herejía, lo que provocó un involuntario éxodo al extranjero de protestantes prominentes. Quienes subestimaron las intenciones de la soberana o persistieron en defender públicamente sus creencias se convirtieron en los primeros mártires de su reinado. Ese mismo año, María Tudor comenzó a quemar a delincuentes en la hoguera. El primero de ellos fue Thomas Cranmer, arzobispo de Canterbury y colaborador en la anulación del matrimonio de sus padres. Víctimas, más de 270 herejes convictos, la mayoría de ellos ciudadanos comunes, también fueron quemados vivos, mientras que docenas de hombres y mujeres murieron como prisioneros. Unas 800 personas huyeron a las fortalezas protestantes en Ginebra y Alemania.
Aunque las muertes por la hoguera fueron abominables, estas solo eran parte de otros castigos sangrientos durante la Inglaterra de los Tudor, época en la que también se decapitaba, se colgaba y se descuartizaba. Para el siglo XVI, la herejía era mucho más que una traición, pues cuestionar las políticas religiosas del monarca significaba rechazar su autoridad. El horrible modo de morir en la hoguera tenía, además, un propósito oculto, que los herejes obstinados sintieran el fuego del infierno, siendo esta su última oportunidad de ceder en sus creencias. En enero de 1555, la reina explicó en un memorando que las ejecuciones debían ser tan utilizadas que la gente pueda percibir que no son condenadas sin una ocasión justa, por lo que ambos deben entender la verdad y tener cuidado de hacer lo mismo. Con este mensaje, María Tudor no solo daba una advertencia, también se ganaba su infame apodo que la acompañaría aún después de la muerte, Bloody Mary. 4. Muerte y el legado injustamente sesgado. Muerte de la reina sangrienta. Los embarazos imaginarios de María y la pérdida de Calais, la última de sus posesiones en el continente, durante la guerra entre Inglaterra y Francia, socavaron la salud de una reina cada vez más enferma y deprimida. Tras solo 5 años al frente de la corona, María y muere en Londres en 1558 a causa de un quiste ovárico o cáncer uterino. Después de su deceso, no pasó mucho tiempo para que Inglaterra apoyara a la segunda hija de Enrique VIII y segunda reina de Inglaterra, Isabel I. Todo lo acontecido durante el breve reinado de María Tudor quedó ensombrecido detrás del humo de las llamas de sus hogueras. Se olvida su inteligencia, su tenacidad, su intento de reforma monetaria y la expansión del comercio internacional. La crueldad compartida de los Tudor. Por supuesto que sus 273 víctimas enviadas a las llamas son una mancha imborrable en su vida, pero sus predecesores y sucesores no fueron menos inclementes. Enrique VIII, 38 años como rey, quemó a 81 personas por herejía y se estima que ordenó el asesinato de entre 57.000 y 72.000 súbditos, incluidas 2 esposas. Eduardo V, 6 años de mandato, envió a las llamas de la hoguera a 2 protestantes y sancionó la supresión de la rebelión del libro de oración, lo que resultó en la muerte de hasta 5.500 católicos. Isabel I, sucesora de María, también condenaría a 5 personas en la hoguera y se estima que ordenó la muerte de 800 católicos implicados en la revuelta de los condes del norte, además de tener colgados y descuartizados por traición a otros casi 200 católicos, muchos de ellos misioneros jesuitas. La evidencia histórica no exime de sus muertes a María y de Inglaterra, pero deja al descubierto que no fue la única de su familia que gobernó con puño de hierro. Quienes defienden su legado reconocen su terquedad e inflexibilidad, pero responsabilizan de ello a las imposiciones de la época. Sea como fuere, María Tudor fue una soberana que se ganó todo lo que tuvo, incluyendo un incuestionable lugar en la historia como una de las primeras mujeres con tanto o más poder que los hombres. Así lo ratificó el obispo de Winchester durante su sermón fúnebre en diciembre de 1558. Ella era la hija de un rey, era la hermana de un rey, era la esposa de un rey, ella era una reina y por el mismo título también un rey. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y comparte el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de María Tudor, la reina sangrienta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción.